Trump dijo que una sola pérdida podría ser el detonante de acabar con Irán. Ellos ahora mismo pueden apretar un botón y disparar un misil que caiga contra una base militar estadounidense y matar soldados. La respuesta de Estados Unidos va a ser todavía peor de lo que hicieron cuando bombardearon las plantas nucleares y las facilidades de enriquecimiento. Pero desde la perspectiva de Irán, ellos pueden decir, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Bombardearme? Pues si ya llevan más de una semana bombardeándome, ¿qué me va a pasar? Ahí, en esa zona, es donde se cargan los buques petroleros y de gas natural de todos esos países. Ahí salen de Arabia Saudita, de Irak, de Irán, de Kuwait, de Bahrein, Qatar, por toda esa zona es donde sale una cantidad, sale entre una quinta parte y una cuarta parte, entre 20 a 25% de todo el petróleo y el gas natural que se consume en el mundo entero. Bienvenidos a otro episodio aquí en Antomedia. En esta ocasión, un especial de las últimas 72 horas de lo que está pasando entre Israel, Irán, Estados Unidos. La verdad de todo esto. Y para eso me acompaña aquí el profesor de profesores, ¿verdad? Yo te he visto en varios podcasts por ahí, llevando la data que hay que hacer. Llevo años trabajando en los medios. Sí. Y, ¿verdad? Gracias a Point of View Podcast, allá Mike, que me dio el contacto. Yo andaba buscando, ¿verdad? Alguien que supiera de la materia, que fue una persona, ¿verdad? Responsable, que tuviera datos, ¿verdad? Reales. Y lo logramos conectar. Así que, profesor, bienvenido a Antomedia. Le agradezco que esté aquí hoy por su tiempo y vamos a llevar el conocimiento aquí a las personas, ¿verdad? Que nos están viendo, nos ven fuera de Puerto Rico, Orlando, Texas, Boston. Ayer me escribieron de Brasil. Excelente. ¿Tú puedes creer eso? Excelente. Eso es una locura. Lo puedo creer. Sí, pues yo encantado de estar aquí y reconozco que las redes sociales tienen un poder y un alcance que no tienen otros medios de comunicación. Yo llevo años también haciendo trabajos en las redes y me ha sorprendido cuando veo que básicamente ya yo lo he hecho mucho tiempo y he recibido comentarios de prácticamente todos los países de América Latina, de España y de Estados Unidos, por supuesto, la comunidad hispana por allá. Y eso da mucha satisfacción porque se da cuenta uno de que el trabajo que hace uno desde aquí de Puerto Rico puede tener buena acogida, buen recibimiento en prácticamente cualquier parte del mundo. Así que te felicito por el trabajo que estás haciendo. Gracias. Un hombre joven haciendo trabajo bien serio de educación política y a eso es lo que le he dedicado yo mi vida. Así que adelante, vamos a educar. Vamos a darle. Me gusta esa intro. Así que, gente, antes que todo, ¿verdad? Les agradezco que le den like a este video, lo compartan con sus amigos, sus compañeros. Dejen su comentario, ¿verdad? Sobre la información que usted escuchó hoy aquí o que usted sepa, que usted haya escuchado. Hay mucha información falsa, profe. Vamos a hablar sobre eso también. Me preocupa mucho la cantidad de videos manipulados que rondan, ¿verdad? Por el internet hoy día, Facebook, Instagram, TikTok. Y me preocupa más aún, ¿verdad? Que tenemos muchos familiares, quizás también allegados vecinos que ven estas noticias y pues se alertan y hasta crean ansiedad, histeria en la ciudadanía porque son cosas que parecen reales, manipuladas con inteligencia artificial y entonces es complicado ya hoy día saber qué es real y qué no. Así que eso es importante decirlo y no se crea nada, ¿verdad? Porque lo hayan publicado y digan que es 100% real. ¿Sabes? No, yo puedo hacer lo mismo con una noticia falsa y entonces, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso quiero hacer este programa, ¿verdad? Para aclarar esas cosas que vemos en las redes, profesor, y me llena de ¿verdad? Me da hasta miedo porque no sabemos cuántas cosas se puedan inventar o crear. Y es un problema en la sociedad. Bueno. No se dejen llevar por lo primero que vean. Si les parece algo demasiado extravagante, extraordinario, probablemente lo es. Busquen en varias fuentes de información, corroboren, porque a veces tiran unas cosas que alarman a la gente porque lo que dicen parece que va a pasar algo gigantesco, terrible, y cuando venimos a ver, no es cierto. Cualquiera puede escribir algo en las redes, cualquiera puede utilizar imágenes de inteligencia artificial que parecen reales y es responsabilidad de uno corroborar que lo que uno está viendo allí es de verdad. Eso es así. Así que vamos a darle, gente. Pendiente a todo lo que usted ve. Operación Midnight Hammer, profesor. Esto ocurrió hace ¿verdad? Unas 72 horas, por ahí más o menos. No sé, ¿verdad? Cuando usted esté viendo este contenido. Quizás ha pasado un poquito más de horas. Lo importante es que esta operación, este ataque de Estados Unidos a Irán,
en instalaciones nucleares iraníes, pues representa ¿verdad? Un ataque directo de los Estados Unidos luego del presidente Donald Trump haber dicho que quería que Irán, ¿verdad?, se retractara, que no, ¿verdad?, siguiera con su plan de armas nuclear. Irán nunca mostró, ¿verdad?, retractarse, o por lo menos en lo que se ha reportado, nunca, me parece a mí que no lo harían. Y Donald Trump pues había mencionado, ¿verdad?, que en unas semanas, quizás 2 semanas, iba a estar tomando una decisión. Horas después, vimos la operación Midnight Hammer exitosa. Profesor. Bueno, primero hay que aclarar que Irán siempre ha dicho que ellos no están haciendo armas nucleares, que ellos están enriqueciendo el uranio solamente para hacer plantas nucleares para producir energía. Lo que pasa es que el nivel al que están enriqueciéndolo, pues hace rato que pasaron el nivel necesario para producir energía. Porque hay 1%, ¿verdad? Sí, para una planta nuclear como las que ellos tienen, que no son la tecnología más nueva, es suficiente con 5 o 7% de enriquecimiento. Es que el uranio hay 2 tipos de uranio. El que cuando usted lo saca de la tierra, cuando las minan, lo sacan, está mezclado varias cosas, pero hay un uranio que no sirve para eso y otro que sí. Y entonces tienen que depurarlo, purificarlo. Eso lo llaman enriquecimiento. Con que tenga 5 o 7% del uranio, del U-235, que es el que sirve para eso, con eso usted tiene una planta nuclear. Las plantas nucleares más nuevas, de la tecnología más grande, que ellos no tienen de esas, pero la planta nuclear, la mejor, no usa más de 20% de enriquecimiento. Y se dice que ya ellos habían pasado el 60% de enriquecimiento. Si usted llega a 90, ya puede hacer una bomba nuclear. Así que estaban más cerca del nivel que se necesita para una bomba que del que se necesita para hacer una planta. Así que a todas luces parece que sí que lo iban a hacer. Pero Donald Trump, igual que Netanyahu, antes de bombardear a Irán, antes de Israel bombardear Irán, los cogieron de tontos, les hicieron creer que esto no iba a suceder, porque inclusive antes de Israel bombardear, estaban diciendo, unos días después de eso iban a sentarse a negociar, iba a haber conversaciones y todo, y Netanyahu reunió a su gabinete de guerra, pero dijo que era para otra cosa. Entonces le dieron la impresión a Irán y al mundo de que podría pasar, pero no inmediatamente. Y pasó inmediatamente. Israel atacó. Lo mismo hizo Donald Trump en esta semana pasada, que dijo que no, que iba a darle 2 semanas, que él no tenía ninguna prisa, que no se quería meter, y a los 2 días se metió. Eso es sacado del libro del arte de la guerra, ¿no? Parte de la estrategia es el engaño a tu enemigo. Pero eso fue una escalada, definitivamente, porque ya no se trata de darle el apoyo a Israel, de darle armas, sino se trata ahora directamente de estar en estado de guerra con Irán. Correcto. Estados Unidos lo atacó. Entonces, cuando un país recibe el ataque de otro, pues tiene el derecho a responder. O sea, no importa lo que uno piense de los iraníes, si promueven el terrorismo, si estaban creando armas nucleares. En este momento ellos están recibiendo el ataque. Fue un ataque preventivo de parte de Israel. Así que ellos han respondido en la medida que han podido. Y ese es el punto. Ahora mismo nosotros no sabemos cuánto armamento tiene todavía Irán, porque llevan más de una semana bajo bombardeos, le han destruido gran parte de su arsenal, de sus bases militares, le han matado a montones de sus generales, que son las personas que tienen el conocimiento para diseñar la estrategia de cómo responder y la sangre fría de poder tomar decisiones en momentos como estos. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, cuando uno pondera cuál puede ser la posible respuesta de Irán, porque la va a haber, pues lo primero que hay que preguntarse es cuánto pueden hacer. ¿Qué clase de armamento les queda todavía? Porque les queda mucho, porque ellos tenían un arsenal enorme. Sí, esto fue una donde ellos, ¿verdad?, almacenaban, pero tienen otros lugares. Bueno, lo que atacó Estados Unidos ahora fue los lugares donde estaban enriqueciendo el uranio. Estrictamente no fue atacarle las bases militares, claro, aunque en muchos sitios tienen los dos a la vez. Lo que pasa, como en la de Fort 2, tienen allí misiles y también.
tienen las plantas de procesamiento. Israel, en cambio, ha estado atacando las bases militares, ha estado atacando donde está el armamento. Pero Irán tenía muchos. No es la tecnología más avanzada como tiene Estados Unidos o como tiene Rusia, pero sí tiene muchos, porque Irán comenzó a desarrollar una industria armamentista propia de ellos mismos desde el 1979, porque a ellos, después de la revolución y la crisis de los rehenes y todo aquello, Estados Unidos y Occidente, les impuso un embargo de armas. Ellos se les prohibió comprar armas. Solamente le podían comprar pues a la Unión Soviética, que seguía haciéndolo, pero ellos le compraban a Estados Unidos, a Europa, y entonces como se les hizo imposible comprar las armas que querían, empezaron a desarrollar ellos mismos su tecnología de desarrollar sus armas, y tienen barcos de guerra en el Golfo Pérsico que ellos mismos han creado, drones. La tecnología de los drones es bien sencilla. Hacer un dron es una cosa, lo puede hacer usted en una impresora 3D en su casa prácticamente. Si tiene los programas, si tiene los materiales de plástico, lo puede hacer. Yo tengo compañeros de trabajo en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, ingenieros que tienen laboratorios donde ellos hacen drones. No los hacen para hacer armas, por si acaso. Hacen los drones para hacer reconocimiento. Sí, incluso allá está de carreras y eso. Sí, lo hacen. Yo he visto literalmente en una impresora 3D, ellos hacen allí los drones. Los estudiantes, parte de sus proyectos es hacer eso. Entonces, Irán tiene muchas armas. No son las armas más sofisticadas del mundo, pero igual explotan y destruyen cosas. Lo que no sabemos es cuánto le quedan, pero de que les queda algo, les queda suficiente. Bueno, el domingo, el día después del ataque a Estados Unidos, ellos tiraron a Israel. La pregunta es cuánto les quedan, pero sobre todo, lo que les queda, ¿qué van a hacer con eso? Uh-huh. Porque ya ellos dijeron que no se van a quedar ahí, que van a contraatacar. 2 días después de los ataques de Estados Unidos, se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y allí estaban en la misma mesa el representante de Irán, el de Israel, el de Estados Unidos, el de China, de Rusia, de Reino Unido. Era impresionante verlos allí sentados hablando diplomáticamente mientras sus países estaban en guerra. Pero porque tú preguntabas o se puede uno preguntar cuál es el papel de las Naciones Unidas. Pues el papel de las Naciones Unidas es permitir que se hablen. Pero allí dijeron lo que ya sabemos que está pasando. Irán dijo, nosotros no nos vamos a pedir la paz mientras nos estén bombardeando, nosotros vamos a responder. Estados Unidos dijo, nosotros no vamos a dejar de atacar. Si ustedes nos atacan, la respuesta va a ser grande. Tienen que renunciar al programa de crear armas nucleares. Israel dijo, nosotros se nos va la vida en esto, nosotros vamos a continuar hasta que termine, ya nosotros no le creemos lo que ustedes digan, vamos a continuar hasta que sea imposible para ustedes crear cualquier tipo de enriquecimiento de uranio. Rusia dijo, obviamente Rusia criticó totalmente a Estados Unidos y a Israel, eso era predecible. China también lo criticó, un lenguaje más suave, pero les dijo, tienen que parar esto. Y es que China tiene sus propios intereses. Todas las grandes potencias del mundo tienen intereses en Oriente Medio. Por eso es que el mundo entero está mirando allá. Hay otras guerras. Se están dando otras guerras. En África hay guerras que llevan décadas allí y no tienen la misma, el mismo impacto. La cobertura mediática. Porque a todo el mundo le afecta lo que pase allí. Ahí es importante mencionar eso porque pues cuando vemos la respuesta de Irán, que usted acaba de mencionar, Irán dice que van a contestar, obviamente, y es de esperarse, o sea, han sido atacados. Lo lógico es que contesten. ¿De qué manera y cuánto le queda? Es buen análisis, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre en cuestión de qué podría hacer Irán en contra de los Estados Unidos. Ahí es que vienen las noticias que le he dicho, profesor, ¿verdad? Que lastimosamente vemos gente histérica, como si Irán fuese a mandar misiles a Estados Unidos mañana. No. ¿Eso es posible? No es posible. Ellos no tienen... Los misiles que tienen Irán son de mediano y corto alcance. Irán no tiene un misil que pueda llegar desde allá hasta Estados Unidos. Ellos no tienen eso. No es que no quisieran hacerlo, pero es que no tienen la posibilidad. No tienen un arma que llegue hasta allá. Lo más lejos que llega es hasta el mar Mediterráneo,
hasta el principio del mar Mediterráneo, por ahí por las costas de Turquía, quizás hasta Grecia, tal vez lleguen hasta Egipto, pueden llegar hasta Egipto, podrían llegar hasta la península arábica, pero no, jamás en la vida ellos llegan a Estados Unidos. Ellos no poseen una tecnología capaz, o sea, como todo, obviamente, podrían atacar bases estadounidenses en territorio, claramente. Eso es otra cosa, profesor. Es otra cosa. Eso sí podría ser. Eso sí lo puede, eso lo han hecho antes. No es que lo puedan hacer, es que ya eso lo han hecho. Cuando ellos le mataron uno de los generales que estaba, era el general que estaba a cargo de lo que son las fuerzas que apoyan a Irán desde afuera, como Hamas, Hezbollah, los Houthis en Yemen. Había un general que estaba encargado de todo eso, a ese lo mataron y ellos respondieron tirándole unos misiles a una base militar estadounidense. No murió ningún soldado, por eso fue que eso no escaló. Pero ellos eso lo han hecho antes. Ahora tienen esa posibilidad porque Estados Unidos tiene 40,000 soldados en esa zona, tiene docenas de bases militares o algún tipo de instalación donde hay personal militar o civil, contratistas, y eso les queda bien cerca y esos misiles todavía tienen, no sé cuántos puedan tener, pero todavía tienen. Ellos ahora mismo pueden apretar un botón y disparar un misil que caiga contra una base militar estadounidense y matar soldados. Ahora, eso es lo más fácil para ellos hacer. O dispararle a los barcos de guerra que están en el Golfo Pérsico, que también están bien cerca. Eso, la probabilidad de éxito es menos porque pues obviamente esos barcos tienen todo tipo de defensas y radares y es más difícil, pero también podrían hacer eso. Eso es bueno mencionarlo porque veo mucha, ¿verdad? Mucha noticia falsa y pienso que en mucha análisis de personas, ¿verdad?, que pues no cuentan quizás con la educación, puedan pensar que este tipo de ataques sea posible. No lo es, ¿sabe? No porque no quieran, como usted mencionó, profesor, es que meramente no tienen esa tecnología. La distancia es tanta que optaría, ¿verdad?, por unas bases estadounidenses cercanas o estos buques que realmente la tecnología, volvemos, es igual. Sería, ¿verdad? Pues pueden hacerlo, pero estos barcos igual interceptarían quizás cualquiera de estos misiles balísticos que tiene Irán. Sí, no los tienen. Lo que sí pueden hacer son atentados terroristas. Ahí es que vamos. Porque pueden tener gente en Europa, en Estados Unidos, que se pongan una correa de bombas y vayan a algún lugar, que cojan un carro, una camioneta y arrollen a gente en una parada. Lo hicieron con los aviones en el 9/11. Son muy creativos y cuál es su próxima estrategia, si alguna, no la sabemos, la sabremos si lo hacen. Eso sí lo pueden hacer, pero por supuesto el daño es mucho menor que disparar un misil. Claro. Pero, esas son cosas que han pasado, ¿verdad? En la historia está. Qué bueno que mencionas el 9/11. Eso fue, ¿verdad?, para que usted entienda de cómo ¿verdad?, una territorio como este puede atacar directamente. Pues claro, no lo pueden hacer desde su tierra, pero tienen gente. Estados Unidos tiene gente de todas partes del mundo. De todos los lugares del mundo. ¿Sabe? Tienen la capacidad. Bueno, hay que ver. También hay el equipo de inteligencia, imagino que también se dedica a ver posibles respuestas, de qué manera pudiesen contestar. Sobre esto no es como que Estados Unidos está esperando a ver qué pasa. No, pero tú no puedes detenerlo todo. Lamentablemente, si hay algo, un problema con el terrorismo es que puede salir de cualquier parte y no hay manera de detener. Puede detener algunos, pero si hay la voluntad, lamentablemente, si hay la voluntad de cometer actos terroristas, algunos lo van a poder hacer. Profesor, tenemos por aquí también, a raíz de todo esto, ¿verdad?, pues han surgido una serie de expresiones de parte de Irán. Y es que, pues, se ha hablado y se ha advertido que se puede cerrar el estrecho de Hormuz. El Parlamento iraní votó cerrar potencialmente este estrecho. Profesor, ¿esto es posible y qué implicaciones puede tener? Para eso, voy a ponerte, ¿verdad?, para que la gente pueda tener en perspectiva de lo que estamos hablando. Tenemos por aquí el mapa. Tenemos aquí al profesor. Tenemos el mapa ahora por acá. Aquí estamos, profesor. Ahí está el mapa. Miren en ese mapa, miren donde está Irán, ese mapa verde.
y van a ver que, y miren a Arabia Saudita, que también está verde, que son los países más grandes allí, y entre ellos dos hay una zona de mar. Ese es el Golfo Pérsico. Los árabes le llaman el Golfo Arábico, pero eso es otro tema. Para salir de ese Golfo Pérsico, ahí, en esa zona, es donde se cargan los buques petroleros y de gas natural de todos esos países. Ahí salen de Arabia Saudita, de Irak, de Irán, de Kuwait, de Bahrein, Qatar, por toda esa zona es donde sale una cantidad, sale entre una quinta parte y una cuarta parte, entre 20 a 25% de todo el petróleo y el gas natural que se consume en el mundo entero. Pero para salir de ese Golfo Pérsico, si usted mira, hay una puntita roja, una parte roja en ese mapa. Esa parte pega, la puntita de ese país rojo, ese es Emiratos Árabes Unidos. Eso casi que toca con Irán. Ese pedacito ahí de mar que después que usted pasa por ahí, entonces puede salir al mar abierto. Ese pedacito tiene unas islas en la entrada, en la parte del Golfo Pérsico y en la salida, pero hay unas islas y esas islas le pertenecen a Irán. Y para usted pasar los buques por ahí, pues tiene que pasarle por al lado de esas islas. Lo que puede hacer Irán no es cerrarlo, no es como que va a tirar una cadena de al lado a lado. La parte estrecha mide como 30 millas de distancia. Y no todo el mar ahí es navegable. Así que es 30 millas, pero no son las 30 millas completas que usted puede pasar un buque. Lo que sí puede hacer Irán, y lo ha hecho antes, es minar esa parte, poner minas en el agua. ¿Qué significa entonces eso? Que eso es que nadie va a poder pasar un barco por ahí porque se puede volar en cantos. Hay diferentes tipos de minas. Hay unas que están en la superficie, otras que son más sofisticadas, que están en el fondo del mar. Y hay barcos, y Estados Unidos tiene allí barcos que barren las minas, que están diseñados con personal adiestrado cuyo trabajo es solamente barrer minas en el mar. Obviamente es un trabajo extremadamente peligroso y tienen buzos también que lo que hacen es que las explotan. Wow. No es que las sacan, las detonan. Pero eso toma mucho tiempo. O sea que si Irán podría poner minas en el mar, Estados Unidos podría removerlas. Digo, eso si no están recibiendo ataques esos barcos y esos buzos desde el lado de Irán para poder trabajar tranquilos. Pero en principio eso ellos lo pueden remover, pero eso tomaría tiempo. Y el tiempo que eso esté pasando, pues no podrían ni entrar ni salir buques de esa zona. No hay otra forma de donde salgan. No pueden salir por otro lado. Sí, porque por eso es la importancia. Esa es la importancia. Pero eso también se afecta a Irán, porque los barcos de Irán también pasan por allí. Irán depende totalmente del petróleo, del gas natural, de los plásticos que se procesan. Ellos no solamente venden petróleo, ellos tienen allí refinerías que procesan ese petróleo para... Bueno, pero exacto, en ese caso, pero se dice que tiene una de las reservas más grandes de petróleo. Sí, pero el petróleo no se come. O sea, tú tienes que venderlo. Entonces, si ellos no lo pueden vender, si ellos no lo pueden sacar, no lo pueden vender. Y ellos lo que tienen por el lado... la parte que queda después del estrecho, que también ellos tienen una parte de costa que da hacia allá, lo que tienen allí es un puerto nada más. Ellos por allá no, ellos también se estarían cerrando ellos mismos su capacidad de generar ingresos. Ellos crearía hambre en su país, sería una crisis económica terrible, pero no se puede descartar que lo hagan porque ellos, si se ven como que no tienen otra alternativa, si ven que les están destruyendo el país, que no tienen nada que perder, en un acto de desesperación lo podrían hacer. Y así que hay que tomar bien en serio el que el Parlamento haya autorizado al presidente y al ayatollah, que los hayan autorizado a cerrar el estrecho. Eso, si lo autorizan, es porque está en sus planes. Es una de las cosas. Cuando unos países están en guerra, tienen muchos escenarios posibles. Ellos se plantean sobre la mesa plan A, plan B, plan C, plan D, los que sean, y cuáles pueden ser las consecuencias de cada uno de ellos. Y usted puede asegurarse de que ellos tienen ese como uno de sus posibles planes. Uno no sabe cuál van a hacer. Yo pienso que lo que puede tener más probabilidad de que ellos hagan por la facilidad
y porque pueden ser exitosos y no se hacen daño tan rápido a corto plazo, es disparar contra alguna de las bases. ¿Qué es lo que les puede pasar? Bueno, lo que Donald Trump dijo, que si pasa eso, la respuesta de Estados Unidos va a ser todavía peor de lo que hicieron cuando bombardearon las plantas nucleares y las facilidades de enriquecimiento. Pero desde la perspectiva de Irán, ellos pueden decir, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Bombardearme? Pues si ya llevan más de una semana bombardeándome, ¿qué me va a pasar? Bueno, pues que sea más intenso, que le destruyan las ciudades completamente en lugar de tirar solamente a blancos militares. Posible. Eso pudiese pasar en caso de que Irán, ¿verdad?, ataque una base estadounidense donde mueran, ¿verdad? Si tocan alguna, me imagino, alguna vida, Donald Trump dijo que una sola pérdida podría ser el detonante de acabar con Irán, ¿verdad? Eso es mis palabras, no lo dijo directamente así, pero es lo que se entiende. Sí, ahí está el detalle. Si mueren soldados estadounidenses, entonces su respuesta puede ser mucho más contundente y pueden entonces, eso quiere decir que podrían atacar blancos civiles, que podían bombardear Teherán. Ya, aunque a Teherán le han caído muchos bombazos y han caído muchos proyectiles en zonas civiles. No se crean que solamente han caído en zonas militares, pero la mayoría están destinadas a espacios militares. Pero podrían entonces decidir pues bombardear indiscriminadamente en cualquier lugar. Eso lo podrían hacer. Y eso pues sería todavía una pérdida mucho mayor para Teherán. Pero el concepto de que los estén bombardeando, eso ya les está pasando. Sí, no es nuevo. Esa amenaza tiene sus limitaciones. ¿Podría verse un cambio de régimen? No por eso. Ahora mismo los iraníes lo último que van a hacer es sacar a su gobierno porque se los pide Estados Unidos e Israel. Si esos son sus enemigos, esos son los que los están atacando. No tiene sentido pensar que los iraníes van a hacer lo que Donald Trump o lo que Netanyahu les digan. Si esos son los que están destruyendo y matando porque están muriendo muchos iraníes allí, no solo militares, también civiles, están destruyendo, el país es un caos ahora mismo. Ellos no van a cambiar el régimen porque le echen la culpa al ayatollah de que Estados Unidos lo está bombardeando o Israel. Sí, no sería... Pero ellos tienen claro, pero desde su perspectiva, el que tiene la culpa es el que los está bombardeando. Lo que sí ellos han demostrado en muchas ocasiones es que no tanto que quieren que se caiga el régimen islámico, aunque hay mucha gente que sí le gustaría, pero sí quieren que se reforme, que se liberalice, que no sea tan estricto, que tengan más derechos civiles, que las mujeres tengan más espacio de participación, que puedan vivir más libremente, que no se aplique de una forma tan fundamentalista el Islam, que es posible. El Islam, igual que el cristianismo, se puede interpretar totalmente fundamentalista, al pie de la letra, todo lo que dice. Si usted se pone a leer la Biblia, dice unas cosas que si las vamos a seguir sería horrible la vida. Y en el Islam pasa lo mismo. El Islam se puede interpretar de la forma más estricta, más paternalista, más patriarcal, más rígida, o también se puede interpretar de una forma más liberal. Y eso sería la manera como el régimen islamista iraní podría sobrevivir a largo plazo. No les va a quedar más remedio que liberalizarse, porque ese nivel de represión los iraníes no lo van a aguantar por mucho tiempo más. Es complicado, o sea, no es tan sencillo. Yo veo a veces análisis bastante superficiales, ¿verdad? Y igual los escucho, pero quería preguntarle porque se habla mucho, ¿verdad? Que se pudiese representar ahora un cambio de régimen y no necesariamente por esto vaya a ocurrir. Pero se ha hablado, he visto artículos que lo reseñan como parte de las respuestas o consecuencias de un conflicto como este. Y lo otro que critican mucho los iraníes es el nivel de corrupción gubernamental que hay en Irán. La cantidad de malversación de fondos, una clase política bien pequeña que es la que se lo lleva todo, las crisis económicas que han tenido por los embargos que les han puesto, por ese empeño que tiene el ayatollah en crear una bomba nuclear, que eso no tiene nada de racional. Ese empeño en enriquecer uranio los ha llevado a aislarse del mundo entero. Les han puesto unas sanciones terribles que han destruido su economía. Pero ellos pueden crear plantas nucleares sin tener que enriquecer el uranio. Eso se compra.
Eso se compra, eso es combustible. La mayoría de los países que tienen plantas nucleares en su país no producen ellos el uranio. Eso sale carísimo. Les sale hasta más barato comprárselo a Rusia, que sí lo hace y vende el combustible. Eso es un combustible. Les sale más barato comprarlo que estar produciéndolo ellos mismos. Así que en esa medida ha sido una política bien irracional, bien contraproducente. Se han echado casi el mundo entero encima. Les ha costado ahora una guerra cuando era tan sencillo como, pues sí, tienen derecho a poner plantas nucleares para producir energía. Claro que sí. Pero podían haberlo hecho de otra manera y se habrían ahorrado todas estas cosas. Y eso sí que el pueblo iraní se lo resiente. Profesor, se ha hablado mucho también sobre que este conflicto principalmente se debe a un aspecto o el aspecto religioso. ¿Qué impacto tiene? O sea, realmente la raíz de todo esto se habla de que no tiene que ver ni siquiera con política ni militarmente hablando, sino cuestión de religión. Es que están ligadas. Para nosotros la religión es una cosa, la política es otra. En Oriente Medio eso no existe. Tanto Israel como los países árabes, como Irán y muchos otros países en el norte de África, y si sigue por ahí buscando hacia Asia, va por Pakistán, India, baja por Indonesia. Hay una parte muy grande del mundo en donde las sociedades no creen en la separación entre iglesia y Estado. Entonces, cuando hablamos de política, hablamos de religión también. Okay. Y eso para nosotros es difícil de entender porque nosotros sí vemos una separación entre las dos cosas, pero ellos no. Para ellos la comunidad política y la comunidad religiosa son la misma cosa. Entonces, por supuesto que el tema religioso es totalmente importante allí. En el mundo musulmán la división es entre los chiitas y los suníes. Irán es el centro de la religión chiita. El ayatollah Khamenei, matar al ayatollah Khamenei sería para los chiitas lo que para los católicos sería matarle al papa, para que lo vean de esa manera. Sí, y Irán es el único país que es mayoritariamente chiita, pero en el mundo islámico, en otros países también hay comunidades grandes de chiitas. El centro de la otra vertiente del Islam, que son los sunnis, es Arabia Saudita, que es donde está la Meca, donde está Medina, donde están las ciudades por donde pasó Mahoma, las originales. Y la mayoría de los musulmanes del mundo son sunitas, son del lado de la versión de Arabia Saudita. Y después hay muchas otras divisiones, igual que el cristianismo, que usted puede hablar del cristianismo protestante, el cristianismo católico, el catolicismo ortodoxo, pero también puede hacer docenas, literalmente, de divisiones de tipos de cristianos. Al mundo islámico le pasa exactamente lo mismo, pero esas dos divisiones son fundamentales. Y no hemos hablado de Arabia Saudita, pero Arabia Saudita es ultra rival de Irán. Tanto económicamente, porque son productores de petróleo, políticamente, porque ambos se pelean la supremacía regional del mundo musulmán en esa zona, pero también religiosamente, porque los dos son el centro de cada una de las dos vertientes más importantes del Islam. Y si incluimos Israel, Israel tampoco cree en la separación de iglesia y Estado. Israel es un Estado judío, de religión judía. Y en eso no tiene ninguna diferencia a lo que hace el resto de sus vecinos, que son estados que son islámicos, y la mayoría tienen el Islam como la religión oficial del Estado. O en el caso de Irán, que va todavía más allá, la república es islámica, está en su nombre. Igual que en Afganistán, son repúblicas islámicas. Pero la mayoría de los países del mundo donde la religión del Islam es mayoritaria, es una religión oficial del Estado. Okay. Hay diferentes grados, ¿verdad? Diferentes niveles de cuánto importa la religión. Pero es importante ver eso, ¿verdad? Dele para atrás y vuelva para que usted caiga en tiempo, porque pues eso quizás también tú entiendes mejor, porque hay conflictos que pueden venir directamente de religión, política, pero en estos lugares pues está ligado. Que ese es el principal asunto. Y no juegan con eso, ¿sabes? No. Ellos son eso y es eso.
Sí, sí, también, bueno, depende de qué país, ¿verdad? Hay países un poco más liberales, otros más estrictos, pero en términos generales, la aplicación de las reglas básicas sociales del Islam se aplican muy seriamente y inclusive ustedes no hay imágenes publicar una imagen de Mahoma es ilegal, destruir el Corán. Usted en muchos países usted puede ir preso o hasta pagar con su vida. Así que en ese sentido, pues hay un apego mucho más serio y mucho más estricto a las normas religiosas que las que tenemos nosotros. Una pregunta, profesor. ¿Qué efecto tendría, verdad? Porque vi también, ¿verdad? Entre todas estas noticias que han salido, que Irán dice que hay muchas opciones sobre la mesa ahora, pero que están evaluando posibles retiradas del Tratado de No Proliferación Nuclear. Esto es lo que estábamos hablando de no tener armamento. O sea, ellos son parte. Pero entonces, ¿y por qué entonces están trabajando, enriqueciendo? ¿Cuál sería? Bueno, porque ellos dicen que lo están haciendo para hacer energía nuclear. Y ese tratado se firmó en el 1968. ¿Y qué implica? El tratado lo que dice es que reconoció que en ese momento ya había unos países que tenían armas nucleares y ellos no iban a abandonarlos. Esos eran China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, que había ya básicamente eso, que ya ellos tenían y que no era realista pedirles que se desarmaran. Eso no iba a pasar. Cuando otros ya estaban armados y creando su arma nuclear. Eso es nada más. En aquel momento solamente ellos tenían armas nucleares. ¿Quiénes? Eso, China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia. Ok. En aquel momento esos eran los únicos que tenían bombas nucleares. El tratado se reunió la comunidad internacional y llegó a la conclusión de dos cosas. Una, que ninguno de esos países iba a destruir su armamento nuclear, que eso no era realista. Y dos, que no era conveniente que siguieran entrando a esa lista países nuevos. Que eso no es justo. Que están los que están. Están los que están. Usted diría contra, pero si Estados Unidos y Rusia pueden tener, ¿por qué yo no? Está bien, tienes razón, no es justo. Pero al mundo no le conviene que 200 países tengan armas nucleares, porque entonces el peligro de que a alguien se le escape, de que haya un loco que dispare algo contra otro, es demasiado. Es un riesgo que el mundo no quiso tomarse. Y por eso es que el resto de los países del mundo estuvieron de acuerdo a renunciar a ellos a producir sus armas nucleares, siempre y cuando todos los demás renunciaran a la misma vez. Porque si yo lo hago y los demás no lo pueden hacer, pues entonces todo el mundo va a empezar a hacerlo. Ajá. Y eso fue el Tratado de No Proliferación. Que conste que Israel no lo firmó. No todos los países firmaron ese tratado, porque los tratados son voluntarios. Ese es el problema con el derecho internacional. Comparado con el derecho de un país que tienes una policía que lo aplica, en el mundo tú no tienes eso. Y Israel nunca lo firmó. En los 70, India, que tampoco lo firmó, creó su bomba nuclear. Varios años después, Pakistán creó la suya, en respuesta a la bomba nuclear que creó India. Así que ahí hay dos países adicionales que además de los originales que tienen bombas nucleares. Después lo hizo Corea del Norte, que tampoco es firmante del Tratado de No Proliferación. Pero Irán sí firmó ese tratado en aquel momento, que no era la República Islámica. En aquel momento era el Shah, el rey de Irán, el que firmó aquello. Pero ellos no lo han rechazado, ese tratado. Y ese tratado dice otra cosa, que todos los países tienen derecho a crear energía nuclear. Que no tienen derecho a crear bombas nucleares, pero sí tienen derecho a crear energía y que los países que tienen esa tecnología están obligados a compartirla si es para fines pacíficos. Entonces, Irán dice, nosotros no hemos violado el Tratado de No Proliferación. Nosotros tenemos derecho a producir energía nuclear. Uh-huh. Y lo que dice Israel, lo que dice Estados Unidos y lo que dicen muchos países de Europa y el propio Consejo de Seguridad es: ustedes están violando el Tratado de No Proliferación porque con la boca dicen una cosa, pero sus acciones dicen otra. Porque lo que ustedes están haciendo da la impresión de que está diseñado para hacer bombas nucleares, bombas atómicas. No, eso no es para hacer una planta nuclear.
Ese es el gran debate. Entiendo ahora. Y usted entendió ahora también muchas cosas. Tengo una duda. ¿Cómo sabemos que ellos violaron ese, por ejemplo, el porcentaje? ¿Cómo se adquiere esa información? ¿Ellos tienen que reportar esa información a algún lugar? ¿Cómo sabemos ese tipo de información? Excelente pregunta. Hay una agencia internacional de energía atómica que es la que hace eso. Okay. Que si usted firma antes del Tratado de No Proliferación, usted está dispuesto a que vengan representantes de la Agencia Internacional de Energía Atómica a revisar sus instalaciones, a ver si de verdad eso es lo que está pasando. Cuando Irán firmó un tratado para que le quitaran las sanciones, cuando Barack Obama era presidente, Barack Obama fue por la vía diplomática. Irán firmó un tratado con Estados Unidos, con los miembros del Consejo de Seguridad y además con Alemania, le llaman el P5, y se comprometió a que iba a permitir que la Agencia de Energía Atómica viniera a revisar sus instalaciones precisamente para verificar con expertos, con científicos, que fueran allí a verificar que no estaban mintiendo y que realmente lo que estaban produciendo allí era uranio para energía. Mientras ese acuerdo estuvo vigente, eso sucedió. Y estaban yendo allí a revisar. Bueno, obviamente el gobierno iraní los lleva y les dice, mira, aquí es donde tengo eso, ¿verdad? No, tienen que, en algún momento siempre hay que depender de alguna buena fe del país. Pero cuando llegó Donald Trump en el 2017, ¿verdad? Ganó las elecciones del 16, toma posesión en el 17, inmediatamente él dijo, no, están haciendo trampa, no les creo lo que están diciendo. No es válido ese acuerdo que llegamos con ellos. Le voy a poner sanciones de nuevo. Tumben todo el programa que tienen. Y ahí entonces Irán respondió y dijo, pues si me van a poner sanciones otra vez, me van a castigar, pues entonces aquí no entra más nadie a revisar nada. Y eso fue en el 2018. Eso fue el 2018. Sí. So, ya no se podía verificar qué se estaba haciendo, ni toda la cuestión, ni reportar nada. Exactamente. Pues porque esa fue la respuesta de Irán. Dijeron, pues si no me vas a creer, me vas a poner sanciones, vas a violentar los acuerdos del tratado, pues entonces, pues yo no voy a hacer mi parte. Y aquí no entra nadie. Y entonces 2018. Sí, 2018. So, ya desde allá viene unos roces ya por esta situación. Y fíjate que eso fue Trump, pero después vino Biden. Y Biden tampoco cambió esa política, porque no es todo es Trump, ¿verdad? A veces hay cosas que Estados Unidos hace que no importa quién sea el presidente, porque hay unos intereses que tiene el país independientemente de quién gobierne. Entonces Biden no volvió a hacer lo que había hecho Obama anteriormente y volvió a negociar otro tratado. Biden lo dejó igual que Donald Trump. Lo dejó igual. Biden lo dejó igual. Entonces llega Trump ahora y ya llevamos ¿cuántos años del 2018? Ya son 7 años en los que realmente no ha habido unas inspecciones de qué es lo que está pasando allí. Ellos a veces dejan entrar a veces voluntariamente dejan entrar, pero no es la fiscalización que sí estaban teniendo antes. Así que no sé, es una especulación, no se sabe a ciencia cierta a qué nivel de enriquecimiento están llevando ellos el uranio. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, le dijo al mundo que en cuestión de meses, en menos de un año, ya Irán lo iba a tener listo para tener una bomba nuclear. Pero lleva diciendo eso hace más de 20 años. Así que cuidado. Y esas imágenes sí están saliendo en las redes y son reales. Netanyahu diciendo, Irán en cuestión de menos de un año, en cuestión de meses. Bueno, al principio decía en cuestión de 5 años, en los 90. Decía, en 5 años van a tener una bomba nuclear. La baja un poquito. Abajo así que tampoco se le puede creer 100% a lo que dice Netanyahu, porque evidentemente hace tiempo que tiene ganas de caerle a bombazos a Irán, ¿verdad? Entonces, eso en las relaciones internacionales, en la política interior, política internacional, la política exterior de los países, la información es un bien muy valioso. Mientras más usted conozca de las intenciones, de las capacidades, de las estrategias de su enemigo, mejores decisiones usted puede tomar. Mientras menos usted conozca
Mientras más incertidumbre tenga sobre las capacidades, intenciones, objetivos de su potencial enemigo, más probabilidad hay de que usted cometa errores en sus actos. Definitivamente. Y aquí, bueno, ¿qué está pasando aquí hoy? Mira, profesor, hemos llevado una clase de cátedra de lo que está ocurriendo aquí. Yo le agradezco mucho, ¿verdad? Porque yo le había comentado que me preocupaba mucho la información que rondaba por las redes. Aquí es, ¿verdad? Para que la gente tenga un poco más de contexto de cómo estos países se mueven, aliados, el por qué. Por ejemplo, yo no sabía que eso se reportaba, no sabía que había un de esto de, no, mira, ¿sabes qué? Pues está bien, no vamos a hacer nada. Pero luego, pues, salen estas informaciones donde sí, mira, estás violentando el tratado. Sí, mira, estás violentándolo. Y es como usted dice, ¿sabes? Porque hay gente que he visto en las redes sociales mencionar que dejen a cada país, porque Estados Unidos se tiene que meter allá, metiéndose donde no lo llaman. Bueno, estamos hablando de ¿verdad? Un país que está trabajando para tener una arma nuclear. Yo le pregunto a usted. Pero déjame decirte una cosa. Irónicamente, si miramos a Corea del Norte no se van a atrever a bombardearlo porque tiene bombas nucleares. Correcto. Entonces, irónicamente, si miramos a largo plazo, le están dando la razón a los políticos iraníes que decían que necesitaban tener un arma nuclear para evitar que los bombardearan. Y es muy posible que a largo plazo lo que estén haciendo sea todo lo contrario, dándole todos los incentivos para que cuando puedan, y el mundo cambia mucho, el mundo no se queda nunca estable, nunca se queda estático. Ojalá que no pase, no estoy prediciendo ni tengo una bola de cristal, pero le están dando ahora, mucha gente en Irán está diciendo, tenían razón, debimos haberlo hecho hace 10 años, debimos haber tenido la bomba nuclear esa y no estarían bombardeándonos ahora. O sea que muchas veces se toman decisiones que de momento parecen que son bien efectivas, pero a veces lo que tú creas es algo peor a largo plazo. Irán es un país que tiene 5.000 años de historia. Entonces ellos no ven su historia en 10 años o 15 o 50. Ellos ven su historia a un plazo muy amplio, igual que los chinos, los japoneses. Son unas culturas bien diferentes, que para ellos el tiempo representa algo bien distinto que lo que representa para nosotros aquí de este lado del océano. Es diferente. ¿Qué papel, verdad? Yo tengo quizás aquí una duda anotada que quizás la gente pueda tener, profesor. Hablamos, ¿verdad?, de que hay organizaciones. Ahorita mencionaste y me dijiste, curiosamente, mientras ellos estaban sentados hablando, estaban entrándose a bombazo por allá. Eso, ¿qué permite eso? Eso es parte de la... Por ejemplo, tengo aquí la ONU, el papel de la ONU. Esto es para que cada líder de cada una de estas potencias, por llamarle de alguna manera, se pueda sentar o estén obligados a sentarse a hablar. ¿Cuál es el papel realmente que juega esta organización? Pues la Organización de Naciones Unidas tiene la Asamblea General, que es donde todos los países que están allí, que son prácticamente todos los países del mundo están allí, tienen un embajador allí que representa al país en la Asamblea General, en la ONU. Pero la ONU también tiene comités, tiene divisiones que son más pequeñas. La más importante de todas esas es el Consejo de Seguridad, que eso se creó desde el principio que se creó la ONU. Y allí ese organismo es el que se encarga de atender guerras y conflictos y tratar de impedir que haya una tercera guerra mundial. Para eso lo crearon. Porque la ONU salió después de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea de la ONU es que no volviera a haber una ni dos, porque hubo 2 guerras mundiales en cuestión de 20 años. Y el mundo salió aterrorizado de lo que pasa, de la capacidad de autodestrucción que tenemos los seres humanos. Y se creó el Consejo de Seguridad para tratar de que antes de llegar a las manos, antes de llegar a la guerra, se pudieran resolver los conflictos allí y que los países más poderosos del mundo pudieran ponerse de acuerdo antes de que hubiera algo así. Y por eso es que allí hay unos países que tienen un estatus distinto al resto. Lo que es Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia,
la Unión Soviética en aquel momento, tienen el poder de veto. Cuando allí votan por algo, si uno de esos 5 le vota en contra, no se aprueba. Y mucha gente rechaza eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué injusticia? Porque allá en ese consejo son 20 y pico de países que están en el consejo, pero ellos son los que siempre están ahí. Los otros países se rotan cada ciertos años y tienen la capacidad de bloquear lo que quieran. Pero eso reconoce que esos son los países más poderosos y que en la práctica sí lo pueden hacer como quieran. Ahora mismo te doy toda esa introducción un poco para explicar qué es el Consejo, porque el Consejo de Seguridad se ha reunido varias veces después que empezó esta crisis. Y la reunión, y se van a volver a reunir, lo van a hacer muchas veces. Pero al fin y al cabo ellos aprueban un papel que dice exigimos que hagan esto. Pero el Consejo de Seguridad no tiene un ejército. No va a mandar, si ellos dicen exigimos que tal país deje de bombardear al otro, no van a mandar un ejército para obligarlo a que lo hagan. No, eso no existe, no hay una policía del mundo. Por eso es que mucha gente critica a la ONU y dicen, pero es que la ONU no sirve. La ONU sí sirve. Lo que pasa es que tiene muchas limitaciones porque ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia van a permitir que vengan tropas de afuera a imponerle la voluntad de nada. Ajá. Así que tú pretender que eso es posible es una ilusión, no va a pasar. Así que hay que reconocer la vida como es, no como yo quisiera que fuera. Y esos países nadie les puede obligar a hacer nada, porque son poderosos. Así que el Consejo reconoce eso. Pero, habiendo dicho eso, fue impresionante ver cómo en esa misma mesa, eso fue 2 días después de que Estados Unidos bombardeara esas plantas nucleares, esos lugares. Estaban reunidos allí hablando diplomáticamente, civilizadamente, el representante de Irán, el de Israel, el de Estados Unidos, de Reino Unido, de China, de Rusia. ¿Cómo? ¿Ahí? ¿Qué? Hablando sobre la guerra que... O sea, que de verdad es casi irónico, ¿verdad? Ver a Israel, a Irán, hablando allí. Tranquilamente. Sí, con mucho... Eso es bien formal, la diplomacia. Usted ha oído cuando le dicen a alguien, este es un bien diplomático. Después de ahí sale porque el lenguaje que se utiliza en estos foros es bien formal y bien respetuoso. Pero entonces usted ve a estos 2 señores hablándose de esa manera mientras sus 2 países están cayendo a bombazos, mientras ellos están hablando. Entonces, pero imagínense si ni siquiera existiera eso. Uh-huh. Ni siquiera habría un lugar donde esos 2 señores y los otros que tienen que ver con eso podrían sentarse allí a hablar sobre el tema. Increíble. Así que eso, ahora mismo eso es lo que está haciendo el Consejo de Seguridad, tratando de conseguir que se sienten a negociar y que dejen de bombardearse. Increíble. Gracias, profesor, ¿verdad? Por resolverle esa duda que yo tenía. Yo sé que mucha gente, o quizás han escuchado de la ONU, pero no saben en detalle, ¿sabes? Nosotros creemos saber algo porque hemos escuchado el concepto varias veces y creamos nosotros en nuestra mente una definición o lo que creemos que es y ahí lo dejamos. No lo buscamos a ver qué es. Ya usted entendió lo que, ¿verdad?, representa la ONU y su fin, ¿verdad? Que se crea después de el mundo haber visto 2 guerras mundiales y el mundo dijo no queremos más eso. Pues vamos a sentarnos. Y aunque estas potencias, como usted dice, profesor, tienen todo el poder, tienen todo el armamento para hacer lo que les dé la gana, al final del día hay otra potencia que también lo tiene. Entonces hay que llegar a un punto medio. Claro. Nos vamos a matar aquí, se acaba el mundo, Importante eso. Tenemos por aquí también, profesor, ya estamos por aquí ya acabando. Esto podría, ¿cómo te menciono? Esto podría costarnos, y digo costarnos, ¿verdad? Porque pues Puerto Rico, debatiblemente, como usted lo quiera poner, es parte, ¿no? Es territorio, es parte de los Estados Unidos. Pero esto económicamente hablando, se ha hablado mucho de cuánto cuesta una guerra, cuánto cuesta un bombazo, cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta allá, especulativamente. Pero, por ejemplo, el Estados Unidos haber mandado un B-2 para allá, ¿cuánto le cuesta a la nación estadounidense? $2 billones cada avión de eso. Una misión de cada uno de esos aviones, sacarlo de la base y regresarlo y hacer una operación como esta, le cuesta más de $2 billones wow. Por avión. La guerra es bien cara, la guerra es costosa, por eso es que
cuando uno mira la posibilidad de que un país tenga una guerra contra otro, tiene que mirar el nivel de riqueza, el nivel de industrialización en el que está ese país. No solamente las armas que tiene, sino la capacidad económica de sostener una guerra. Correcto. Y estos países, ¿verdad? ¿Cuánto aguantarán? Porque obviamente cuesta, imagínate, le costó a Estados Unidos esto enviarlo para allá. Pero ellos fueron los afectados de enviar eso para allá. ¿Cuánto cuesta que eso explote allá? ¿Cuánto le costó a ellos, por ejemplo, ese ataque de Estados Unidos? Muchos billones, y si le añades todos los ataques que ha hecho Israel, Incluso, le ha costado muchos billones, y los billones que le cuesta las armas, los misiles que ellos están enviando, y los drones también. Y lo mismo que le cuesta a Israel detener estos misiles balísticos que está enviando Irán. Hay muchos, allí se están gastando cientos de billones de dólares ahora mismo. O sea que esto, aquí lo que se está es perdiendo el dinero entre bombazo y bombazo, cohete y cohete, ¿sabes? Misil y misil, por un simple y sencillo, ¿verdad? Argumento. Y es que no queremos, la nación de los Estados Unidos no quiere que Irán sea parte, ¿verdad? Posea. Y no solamente Estados Unidos, estoy seguro que muchas otras potencias. Porque Estados Unidos tiene aliados también. ¿Cuáles son los aliados directamente ahora mismo de Estados Unidos en cuestión de, de Israel, en cuestión de esto que está ocurriendo allá? Pues tiene, obviamente, Estados Unidos. El papel de Jordania ha sido un papel complicado. Para usted pasar un misil desde Israel hasta Irán, tiene que pasar por Jordania. Y Jordania ha permitido que pasen los aviones de Israel y ha derribado misiles que vienen desde Irán hacia Israel. Ellos dicen que los derriban porque tienen miedo de que caigan en su propio territorio. Ajá. Así que Jordania no ha sido oficialmente aliado de Israel, pero los ha ayudado. Le ha dado la manita. Le ha dado la manita. También tiene que pasar por espacio aéreo de Irak también, que también ha permitido que pase. Inclusive se dice que hasta la propia Arabia Saudita ha permitido que utilicen espacio aéreo de Arabia Saudita para llegar hasta Irán, aunque han rechazado categóricamente los ataques de Israel. Por supuesto que Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, no cabe duda. Todo el mundo árabe se ha expresado en contra de los ataques de Israel. Pero un país como Arabia Saudita dice eso por un lado de la boca, pero por el otro lado se está frotando las manos porque está viendo cómo le destruyen a su rival. Uh-huh. El que sí tiene menos aliados el Reino Unido también es aliado de Israel, definitivamente. Y el que está más aislado es Irán, porque no hay ningún país que vaya a sacar la cara por Irán militarmente. Solamente quizás los Houthis en Yemen, y ellos firmaron un acuerdo de paz con Estados Unidos. Los hutíes, esos firmaron un acuerdo de paz con Estados Unidos, que si ellos ahora se meten a atacar a Israel o algo por el estilo, pues entonces se arriesgan a que Estados Unidos los ataque. No les conviene. Eso no sería una movida inteligente. Pero eso sería los únicos que lo han hecho antes que podrían hacerlo. Rusia demostró que está del lado de Irán ideológicamente, pero Rusia no va a apoyar militarmente a Irán. Ellos tienen su problema en su guerra con Ucrania. No se van a meter en una guerra con Estados Unidos a cuenta de Irán. Mucha gente habló de eso. Ya Rusia tiene su business, ¿sabes? Ya Rusia tiene su problema. Sí. Y todavía, ¿verdad? Todavía no sé en qué ha parado eso, ¿verdad? No, eso continúa intensificándose, y Rusia está gastando muchísimo armamento en esa guerra, que no se puede dar el lujo de ahora regalarle o venderle misiles a Irán, porque los necesita en su propia guerra. Y a China sí que le afecta mucho esto, porque China depende mucho del petróleo de Irán. Pero China no se va a meter directamente. Lo único que podría hacer es asistirle vendiéndole armas, pero eso le costaría un problema grande con Estados Unidos y sus aliados y con Japón, y lo pondría ahí bien cerquita de un estado de guerra contra Estados Unidos, y tampoco le conviene eso. Así que realmente Afganistán, los talibanes de Afganistán dijeron que ellos se van a meter, habían dicho que si Estados Unidos se metía, que ellos se iban a meter del lado de Irán. Pero Afganistán es un país bien pobre, que realmente no cuenta, no tiene, ¿verdad?, un ejército realmente que pueda hacer gran cosa. Entonces Irán está solo realmente.
en todo esto, Irán está solo. Por eso es que es preocupante, porque cuando usted tiene un país que se ve desesperado contra la pared, pues puede hacer cualquier cosa. Es capaz mira, ¿sabes qué? No tenemos de otra. Vamos a hacer... Sí. Vamos a tirar con esto y pues se acabó. Exacto. Se acabó. Wow, profesor, 1,000,000 de gracias por lo que acabamos de hacer aquí, ¿verdad? Para el público que nos ve acá en Antomedia. Sé que nos ve mucha gente fuera de Puerto Rico. Llevamos 1 hora, ¿verdad? Llevando data, ¿verdad? Para que entendamos más el conflicto, lo que está ocurriendo en las últimas 72 horas, quizás más cuando usted vea este video. Compártalo. Dale like a este contenido si te gustó lo que hablamos aquí. Si te gusta este tipo de contenido, es bueno que lo dejes saber en los comentarios. Te invito a seguir al profesor. Profesor, ¿cuáles son tus redes sociales? Mira, sígame por Profesor Jorge Schmitt Nieto. Me puedes seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Yo creo que ahí está. Estoy por ahí en todas. Tiro mucho contenido. Tiré unos videos precisamente que se fueron virales en la misma noche que Estados Unidos atacó, al día siguiente. Y me encanta hacer esto, me encanta educar. Y esa es mi misión de vida, así que en confianza los pueden mirar, le dan like, se suscriben y con mucho gusto continúo con el trabajo. Eso muy bien. Vayan y suscríbanse al canal de YouTube, manténganse al día, síganlo en sus páginas, en sus redes sociales. Suscríbete a este canal, dale like al video, como te dije, compártelo con alguien. Hay mucha información rondando en las redes sociales con cero credibilidad. Tenemos el AI afectando lo que es la información que nuestros jóvenes ven, compañeros, nuestros familiares, vecinos. Y entonces se crea una desinformación bien confusa. Entonces crea histeria, crea ¿verdad? Ansiedad por lo que está ocurriendo. Y no sabemos qué es cierto, qué es falso. Compártele este video a alguien, ¿verdad? Que veas que le interesa el tema o que pueda arrojar luz para que entienda estos conflictos, ¿verdad? Mucha gente que tiene familiares también en base estadounidenses en estos territorios. Yo soy uno. Estoy al tanto del tema por eso. Me preocupa mucho lo que pueda ocurrir, qué decisión pueda tomar, por dónde quieran atacar. Y no solamente yo, mucha gente que tiene familiares muy cerca de estos territorios que, ¿verdad?, están al ruedo, pendiente al tema y preocupados por la situación. Así que nada, mantenernos educados. Gracias, profesor, por traer este conocimiento y depositarlo aquí. De verdad que te lo agradezco mucho, vale mucho para mí. Siento que grabamos un episodio bastante completo y aquí a la orden. La gente que viene aquí, el 99.9% regresa para otro episodio. O sea, esto no se queda aquí, van a pasar nuevas cosas, ¿verdad? Vamos a estar al tanto y si hay que cubrirlo y lo quieres hacer, venimos acá o yo voy allá, como sea. Aquí esto es para llevar información a la gente. Así que agradecido, profesor. Yo encantado y te felicito por tu canal y por todo el trabajo que estás haciendo y sé que vas a seguir teniendo éxito mucho más todavía. Amén. Y así sea, seguimos trabajando, llevando buen contenido, corillo. Nos vemos en el próximo video. Ahí está.